Amén, gloria al Señor. Vamos a buscar en la palabra del Señor en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2 y versículo 1. Gloria a Jesús. La casa del Señor está linda hoy, está llena. Gloria al Señor, y Dios quiere que se llene más todavía de su gloria y de las personas, de gente, que vengan gentes. Gloria al Señor. Clamamos esta juventud para Cristo, para Cristo. Gloria a Dios, nuestros hijos son de Cristo. Gloria a Dios, nuestros jóvenes son de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Sigan peleando por sus hijos, por su juventud. Sigan orando, porque vamos a ver una victoria poderosa, poderosa, poderosa. Gloria a Dios. Leemos en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Démosle gracias al Señor. Padre, gracias por esta preciosa palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Dios, que está en medio nuestro, que está ministrando, Señor, aquí en la quietud, Señor. Está ministrando a cada vida, Señor. Corazones, Señor, se están compungiendo a través de tu Espíritu Santo, a través de ti, Espíritu de Dios. Sigue tocando en esta noche. Que esta palabra, Señor, que es poderosa, que es viva y que es eficaz, continúe haciendo la obra en cada uno de nosotros. Y te pido que recibas, Señor, toda la gloria, porque es tuya y te la mereces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. En esta noche le he puesto como tema: lo que oigo me cambia. Escúchalo bien. Lo que yo oigo me cambia. Lo que usted oye tiene que cambiar su vida. Lo que nosotros escuchamos nos tiene que cambiar. Algo tiene que hacerle en nosotros. Tiene que crear en nosotros una explosión espiritual, porque estamos escuchando palabras de Dios. Y la Biblia nos enseña que si alguien sabía esto, era David, porque cuando David, después que peca con Betsabé, viene a la presencia del Señor y se arrodilla y le dice al Señor: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces lo que oímos nos cambia. Yo sé que la juventud escuchó cosas hermosas, palabras de Dios en este fin de semana. Y yo sé que son cambiados, pero no puede terminar ahí. Nosotros los adultos hemos escuchado tanta palabra de Dios. Hemos escuchado tanta maravilla que Dios ha hecho en nuestras vidas, en las personas, a través de testimonios. Hemos escuchado las grandezas de Dios, y esto tiene que crear en nosotros un cambio radical. Esto tiene que crear en nosotros un cambio radical, porque el Dios que servimos es un Dios radical. Radical es diferente. Radical es único. No somos como cualquier otra cosa. Somos peculiares, somos diferentes. El Dios que le servimos es un Dios peculiar, es un Dios radical. Entonces lo que yo oigo me tiene que cambiar. David también sabía que muchas veces gente iba a decir cosas de él. Y cuando alguien habla de nosotros, eso tiene que cambiarnos, no para mal, sino para bien. Eso tiene que empujarnos a nosotros, a que nosotros busquemos aún más de Dios. Nos tiene que empujar a nosotros a movernos en fe y creerle a Dios que Dios nos va a llevar a donde nos ha prometido. La Biblia nos enseña que David, en el momento cuando iba a pelear con Goliat, él llegó allá al campamento y los hermanos estaban allá. Y la gente estaba asustada. Y la gente estaba asustada porque había un gigante que estaba atemorizando al pueblo del Señor. Escuche bien. Y la Biblia nos enseña que cuando David escuchó que aquel incircunciso estaba hablando del Dios viviente, algo explotó en David. Oh, mi alma te alaba, Jehová. Algo explotó, porque lo que tú oyes tiene que cambiarte. Y cuando David escucha que aquel incircunciso estaba hablando, estaba blasfemando en contra de su Dios, David dijo: aquí yo voy a hacer algo. Aquí algo va a suceder. Porque este joven era un joven radical.
Oh, gloria al Señor. David dijo, yo escuché algo y no me gustó lo que yo escuché. Yo voy a hablar con mi Dios. A veces escuchamos cosas que dice la gente. Y no deje que eso te contamine, sino que eso te cambie a ti para que tú puedas buscar más de Dios y para que tú puedas bregar con esa situación. Lo que yo oigo me tiene que cambiar. Lo que tú oyes día tras día en la palabra del Señor tiene que cambiar nuestra vida, nos tiene que hacer radicales, tiene que aumentar nuestra fe porque nosotros le servimos a un Dios radical. La Biblia nos dice, el escritor de Hebreos nos dice, le está hablando a los hebreos y le dice, por tanto es necesario, mire, por tanto, está afirmando, es necesario que con más diligencia, quiere decir, como decía el pastor el lunes, es una urgencia. Es una urgencia, tenemos que estar en alerta, tenemos que estar astutos, tenemos que estar poniendo atención a las cosas que nosotros hemos escuchado. Una palabra que describe la palabra diligencia es velando y la palabra velar quiere decir orar. Entonces tenemos que en estos tiempos, olvídese de lo que usted no hizo ayer o el mes pasado. Olvídese de lo que usted no pudo lograr porque ya esos días no llegan, ¿verdad que sí? Esos días no llegan. A lo mejor usted dice, yo quería hacer esto este año, hice unas metas y me tracé metas y quería hacer unos logros este año. Ya estamos en agosto, si usted no los logró hasta ahora, olvídese, pero hay un mañana y puede comenzar nuevamente. Entonces Dios nos dice que las cosas que nosotros hemos escuchado, las palabras que se nos han hablado a nosotros, las palabras que se nos han ministrado por el Espíritu Santo, lo que Dios nos ha dicho a nosotros en algún tiempo u otro, lo que Dios nos ha dicho a nuestro espíritu, a nosotros, a nuestra persona, a nuestra familia, a nuestros hijos, téngalo por seguro que eso se va a cumplir en el tiempo dado. Téngalo por seguro que eso se va a cumplir. Joven, lo que Dios te habló este fin de semana, lo que Dios te dijo años atrás y te lo confirmó, se va a cumplir. Porque lo que Dios dice se cumple. Entonces Dios está hablando y nos está diciendo que tenemos que poner atención a aquellas cosas que nosotros hemos escuchado. Fíjese qué importante es el oír, es uno de los 5 tactos, ¿verdad? Sentidos. El escuchar, el oír. Pero no se queda ahí el escuchar o el oír, porque la Biblia dice, mire qué importante la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mire qué importante es el oído o el oír o escuchar. Y yo meditaba y yo decía, pero tantas partes que Dios nos ha puesto a nosotros en nuestro cuerpo, pero nos ha dado el oído para que nosotros podamos escuchar sobre todas las cosas su voz. Es importante que en estos tiempos la iglesia aprenda a escuchar la voz de Dios. A veces pensamos que es la voz de Dios, pero no es la voz de Dios porque no hemos puesto atención a lo que Dios nos está diciendo. A veces queremos escuchar lo que nos gusta escuchar. ¿Cuántos alaban a Dios? A veces queremos escuchar lo que nos conviene en el momento o en la situación, pero no estamos poniendo atención a lo que Dios nos quiere decir. Los niños, los jóvenes, adultos, Dios nos habla a todos. Dios nos habla a través de sueños, a través de niños, de jóvenes, de adultos, a través de otra persona. Dios le habló a un hombre a través de una mula. Quiere decir que Dios habla. Pero está en nosotros el escuchar. Está en nosotros el estar dispuesto a escuchar lo que Dios nos quiere presentar en ese momento. Y escuche bien, Dios tiene muchas cosas que decirnos. Dios tiene tantas cosas que decirnos, pero muchas veces porque, como dice el versículo, no te apresures a irte de su presencia. Mira, no seas tan rápido a irte de su presencia, porque cuando te quieres ir tan rápido, entonces Él se queda con la palabra en la boca en esos momentos. Entonces no podemos
apresurarnos de estar en la presencia del Señor porque Dios algo quiere decirnos y en esta noche Dios nos quiere decir algo. Entonces es necesario que en los días que vivimos, que son más difíciles que el año pasado o 10 o 20 años atrás, pongamos atención a las cosas que hemos oído. Hay tantas cosas que hemos oído, quiero nombrar 2 o 3 en esta noche. Hemos escuchado de que Cristo viene. Y de que Cristo viene, Cristo va a venir. Eso no se pasa por alto y ese acontecimiento va a acontecer. Hemos escuchado de que hay que vivir en santidad. Hemos escuchado de que hay que congregarse. Hemos escuchado de que hay que dar las ofrendas, los diezmos. Hemos escuchado de que tenemos que amarnos unos a los otros. Hemos escuchado que tenemos que respetarnos, que tenemos que perdonarnos. Hemos escuchado tantas palabras de Dios. Y yo te digo en esta noche, el Señor te dice, ¿qué tú has hecho con todo lo que tú has escuchado hasta el día de hoy? ¿Qué hemos hecho como iglesia, como persona? ¿Qué hemos hecho en este día con todo lo que nosotros hemos escuchado? ¿Se ha puesto tú a pensar? Y el pastor mencionó un poquito, si nosotros hasta el día de hoy practicáramos lo que hemos escuchado de la palabra del Señor, hubieran 20 ríos de agua viva alrededor del mundo como esta. Porque explotaría algo en nosotros que causaría que nosotros nos moviéramos en fe, causaría que nosotros actuáramos la palabra de Dios, causaría que este mundo escuchara las verdades de Cristo. Causaría que la gente que está allá afuera viera en nosotros lo que está aquí, este poder, esta gloria. Causaría que la gente que está allá afuera, al nosotros poner atención a lo que Él nos ha dicho, sus vidas cambiaran. Entonces Dios nos recuerda en esta noche que tenemos que hacer algo con lo que nosotros hemos escuchado. Porque no solamente es escuchar, porque la Biblia dice en Santiago que no seáis solamente oidores, sino tenemos que ser hacedores de su palabra. Y yo creo que eso es lo que se está moviendo. Somos muy buenos para escuchar, pero somos muy pocos en hacer actuar la palabra del Señor. ¿Sabe que en el tiempo, cuando yo era niño, había un poder poderoso como está ahora? Pero la diferencia es que no había internet. La diferencia es que no había mucho libro. La diferencia es que no había tanta cosa. Pero lo que sí había era poder de Dios. Había una búsqueda y la gente dependía totalmente del Espíritu Santo. Usted ve la diferencia, iglesia. Pero muchas veces dependemos aún más del internet. Lo que me pueda decir esta persona o lo que me pueda decir este otro autor o esta persona que escribe este libro. Cuando la persona que está escribiendo un libro es como usted y yo. Va a cometer faltas. Pero a veces dependemos más de aquel autor o del otro autor y no dependemos del Espíritu Santo, que es Dios. Vienen las pruebas y se nos olvidó que Dios es nuestro ayudador. Vienen las dificultades y se nos olvida que Él está por nosotros. Yo soy tu Dios, yo soy tu hacedor, estoy contigo, no desmayes. Te voy a dar la victoria. Se nos olvida lo que hemos escuchado de nuestro Dios. Dejamos que los tiempos, dejamos que las cosas de este mundo apaquen y ahoguen, hermano, la palabra del Señor. Pero en este día, en esta noche, es tiempo de que nosotros comencemos a actuar una vida radical. Comencemos como jóvenes y adultos y niños a vivir lo que hemos oído. Día tras día, semana tras semana, año tras año hemos escuchado de que Cristo viene. ¿Qué estaremos haciendo con esa palabra? Nos estamos preparando. Cuando yo voy de viaje con mi familia, nosotros vamos de viaje un día de esto, mira, nos montamos en el tren de la vida, ¿verdad que sí? Cuando yo voy de viaje con mi familia, nos preparamos con anticipación y hacemos una lista de las cosas que hay que hacer, y es una lista más larga que esta. Porque nos preparamos porque vamos a ir de viaje. Pues así mismito tenemos que hacer, porque un día de esto suena la trompeta, porque hemos oído de que Cristo viene, y para poder ser levantados tenemos que vivir una vida en santidad. Tenemos que vivir una vida en paz.
Y se nos predica de que tenemos que amarnos unos a los otros. Que tenemos que ayudarnos unos a los otros. Se nos predica de que tenemos que vivir una vida gloriosa en el Espíritu. Y sí vienen momentos difíciles, pero hermano, tenemos que en estos últimos días ponerle atención a la palabra que se nos ha sido predicada tantos años en estos días, en estos tiempos. Porque si hermano, mire lo que dice la Biblia, si no ponemos atención, nos vamos a deslizar. Esas son palabras fuertes. Eso es una palabra bien fuerte, que si me está diciendo la palabra de Dios que si yo no practico, que si yo no me aplico la palabra de Dios a mi vida todos los días, que si yo no me la aplico en cada momento, en cada situación, voy a tener algún grado de dificultad en mi vida y puedo deslizarme. ¿Sabe lo que pasa cuando alguien se está deslizando? No se cayó rápidamente. Yo me he visto deslizar en alguna montaña y voy suave y la persona como que va cayéndose, ¿verdad que sí? Poco a poco y va deslizándose. You're sliding. Y la persona se va deslizando poco a poco, hasta que puede caer completamente. Así mismito es espiritualmente. Cuando usted y yo no ponemos atención, no vivimos la palabra de Dios, no la guardamos en nuestro corazón. Y solamente vivimos por ser cristianos, no hay un propósito detrás de yo servir al Señor. Entonces ahí estamos arriesgando nuestra salvación, porque este capítulo se titula Una salvación tan grande. Todo lo que estamos hablando tiene que ver con la salvación. Ese es el ticket para nosotros poder entrar al reino de los cielos. Podemos hablar de tantas cosas, pero lo más primordial, Jesús le dijo a los discípulos, mira, no te preocupes que tú pusiste mano, no te preocupes que aquel se brincó para arriba y salieron todos los demonios. Preocúpate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo importante, que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida, que no nos deslicemos. Lo que yo oigo me tiene que cambiar. Lo que yo oigo me cambia. Yo trato, hermano, de poner atención. Mira, el Eclesiastés dice, cuando entres a la casa de Dios, siéntate para escuchar. Escucha la palabra, porque hay algo que Dios a través de alguien en el momento indicado te va a decir algo para que tú seas libre en ese momento. Para que tú recibas sanidad en ese momento. Para que tú salgas de esa situación en esos momentos. Pero si no vienes a la casa de Dios a escuchar la palabra, la bendición llegó y porque no estabas atento, te la perdiste en esos momentos. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces es importante que cuando nosotros lleguemos a la casa de Dios pongamos atención a lo que está pasando, porque yo no sé de ustedes, pero cuando llego a la casa del Señor, yo llego con una expectativa de que algo va a acontecer. Yo llego de que algo Dios me va a decir. Yo llego con esa expectativa de que algo va a acontecer y que Dios se va a manifestar y que va a haber liberación, va a haber gloria, va a haber algo en el lugar. Entonces, lo que yo oigo tiene que cambiar mi vida. Yo no puedo vivir una vida cristiana como si el Dios que yo le sirvo no es radical, no es poderoso. Oh, the God that I serve, He is able. El Dios que yo le sirvo, Él puede. Él puede, no importa la circunstancia, la situación. Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. Mira la importancia de escuchar. La palabra dice en Hechos que estaba Pedro dando el discurso y los que estaban allí escuchando la palabra fueron llenos del Espíritu Santo. Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo. A veces creamos en nuestras mentes una forma y tiene que hacer esto y tiene que pasar lo otro para que yo reciba el bautismo o el poder de Dios en mi vida. Pero mira, en el momento dado que tú menos te lo piensas, estás buscando, estás conectado con Dios porque estás escuchando su voz. Ahí Dios te bautiza y te llena y te satura. Ahí Dios rompe las cadenas. Ahí Dios te quita el vicio. Ahí Dios te quita todo lo que te está afectando. Dios te lo quita porque estás dispuesto a escuchar la voz de Dios. Oh, gloria al Señor. Lo que oímos nos cambia.
Mira, estaba Pablo y Silas, estaban en la cárcel y estaban hablando, me imagino ellos hablando, pero dijeron, vamos a cantar. Vamos a cantar porque aquí hay gente que necesitan escuchar esta alabanza a Dios. Y la Biblia dice que ellos estaban hablando, estaban cantando himnos a Dios a la medianoche y los presos los oían. Hoy la Biblia no dice más nada, dice que hubo un terremoto, pero yo me imagino que los presos que estaban escuchando la adoración de aquellos siervos, algo explotó en ellos y ellos comenzaron a alabar a Dios. Y por eso yo me imagino que hubo una gloria poderosa que los cimientos se rompieron. Porque lo que tú oyes tiene que haber en ti un cambio, tiene que haber cambiarte. Lo que tú escuchas tiene que cambiarte. Hay alguien, mira, hay alguien al lado tuyo que necesita escuchar tu alabanza a Dios. Oh, tú creías que esto es alabar por alabar. Porque a Marisa le dio la gana de darte la manigueta y que tú alabes a Dios. No, eso no es así. Es que hay un propósito por el cual nosotros alabamos a Dios. Es que ya estamos seteados que venimos a tal hora y voy a alabar a Dios. Y voy a hacer esto, pero después de ahí vamos a aplaudir y se acabó. Ese es el cue, ¿verdad que sí? Todo el mundo aplaude y se acabó. Oh, hermano, si supieras lo que hay en la adoración, si tú supieras lo que hay en la alabanza, si supieras la dinamita que hay cuando tú y yo alabamos al Dios de los cielos, si supieras. Pero cuando entendemos que yo vengo a alabar a Dios, cuando yo entiendo que yo vengo a la casa de Dios a alabar al Señor porque Él me dice que Él me creó para esto. Cuando Él me dice que Él habita en medio de la alabanza. Cuando Él me deja saber a mí que los muros de Jericó se cayeron porque un pueblo alabó. Yo vengo y alabo a Dios no importando lo que esté pasando. Yo importando quién esté a mi lado. Pero si esa alabanza causa que mi hermano se conecte con Dios, pues lo voy a hacer. Si esa adoración causa que el otro hermano que está al otro lado y el otro que está allá y allá se enciendan todos, pues voy a alabar a Dios. Aleluya. Pero es necesario que nosotros practiquemos la alabanza como Dios quiere que la adoremos. La alabanza tiene que cambiar nuestra forma de vida. Gloria a Jesús. Estamos en la recta final. La Biblia dice que estamos batallando, estamos corriendo, estamos luchando, iglesia. Dios no nos ha traído hasta aquí. Escucha bien. Dios no nos ha traído hasta aquí para olvidarse de nosotros. Dios no lo trajo a usted de México, Honduras, Guatemala, Ecuador, Perú, Salvador, Puerto Rico, no sé dónde usted es, si no le dije el país, pero Dios no lo trajo de aquel país para en estos días olvidarse de usted, jamás y nunca. Oh, no, yo no sé quién escuchó eso. Pero Dios no lo trajo de su país para olvidarse. Dios lo trajo de allá para acá, para que usted vea su gloria, para que usted manifieste su gloria, para que nosotros podamos vivir esta gloria, para que el mundo vea que hay un Dios real. Dios lo trajo con propósitos. Dios lo trajo con propósito. Es que a veces no entendemos el plan de Dios porque no aprendimos a escuchar su voz. No hemos aprendido y por eso no podemos entender muchas cosas muchas veces porque no hemos aprendido a escuchar la voz del Maestro. No hemos aprendido, entonces cuando aprendemos a escuchar su voz, entonces caemos en sí, entendemos, por eso es que yo llegué acá. No fue para hacer dinero, ni para tener el mejor carro, ni para tener la mejor casa. Llegué con otros planes, Dios mío, es que ahora entiendo que tus planes, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos. Ahora entiendo, Señor. Entonces entendemos por qué llegamos a donde estamos, por qué llegamos al punto que estamos, por qué llegamos a la iglesia donde estamos y por qué estamos en donde estamos. Lo que usted oye tiene que cambiar su vida. Mire, hermano, no siga viviendo de la forma que usted siga viviendo. No viva un cristianismo a media. No viva un cristianismo mediocre, como que ya no hay más nada, pues voy a seguir viviendo de esta forma. No. Viva un cristianismo, hermano, lleno del poder de Dios. Un cristianismo, yo me voy a acercar a Dios y voy a vivir para Dios, no importa. Eso es radical. No es radical, no venimos aquí a agradar a nadie, a Dios solamente y después nos amamos y nos llevamos, pero venimos a este lugar con propósitos, con propósitos.
Estamos en la recta final. Ya que has puesto la mano en el arado, mira, no tornes tu mirada hacia atrás. Oh, no, 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 no. Hay gente que por los problemas y las circunstancias, porque no han escuchado la voz de Dios, dicen, yo voy a dejarlo todo y me voy. Ese es el error más grande que tú puedes hacer en tu vida. Ya que has puesto la mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. Sé diligente. ¿Sabe lo contrario de diligente? Es negligente. No seas negligente. No descuides la oración. No descuides el ayuno. No descuides la palabra. No descuides el congregarte. No descuides estas cosas, porque estas cosas son las que te hacen fuerte en el espíritu. Oh, estas cosas te hacen fuerte. ¿Cuántas veces se ha dicho esto? Miles de veces, yo creo. Miles. Yo creo que en 40 años el pastor lo ha dicho millones de veces. Porque esto nos hace crecer. A través de esto vemos la gloria del Señor. A través de esto maduramos, tenemos un carácter a través de todas estas cosas que hemos hablado. Pero cuando no aprendemos a escuchar la voz de Dios, escuchamos las murmuraciones, escuchamos los bochinches, escuchamos lo que dijeron de mí. Escuchamos lo que dijeron del otro hermano. Ahora no solamente escucho, ahora me envuelvo en lo que dijeron allá y me meto en ese revolú porque no estamos escuchando la voz de Dios. ¿Cuántas cosas nos han dicho del pastor, de mí, pero mire, hermano, miramos a Cristo. Sí, las palabras duelen. Sí, hermano, eso a veces nos hace enojar, pero ¿sabe qué? Seguimos hacia adelante, entendiendo que yo necesito escuchar una voz más sutil, más linda, una voz dulce, una voz hermosa. Yo no voy a buscar echarle esas cosas. Mira, yo tengo mi oído. Aquella voz. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios nos llama. Dios nos llama y nos sigue llamando. ¿Sabes que Dios te llama todos los días? Por eso la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como aquellos lo hicieron en la provocación donde murieron miles de personas. Entonces, si en esta noche tú estás escuchando la voz de Dios, lo que te resta hacer es obedecer a la voz de Dios. Porque si no escuchamos la voz de Dios y no obedecemos, lo que va a pasar es que nuestro corazón se va a endurecer. Nuestro corazón se va a poner bien duro como uno de piedra cuando Dios nos llama. Dios nos llama. When God is calling you and when God keeps calling your name and you don't answer to His calling, the Bible says that your heart is gonna get hardened. It's gonna get hard, and it's gonna get so hard that God is going to keep calling you out. God is going to keep calling your name and you won't be able to answer. Si oyeres hoy su voz, iglesia, no endurezca vuestro corazón. Tenemos que poner atención a las cosas que hemos escuchado. Tenemos que poner atención a lo que se nos ha dicho, a los consejos que se nos han dado, a la palabra que se nos ha ministrado a nosotros. El Espíritu Santo da palabra a través del siervo, a través de líderes, a través de personas. Y yo le digo personalmente que no estamos aquí para entretener a nadie. Estamos aquí para decir lo que Dios pone en nuestro espíritu, en nuestro corazón, porque sabemos que hay victoria cuando ponemos esto en práctica. Sabemos que hay beneficio. Mire, diligente, el proverbista habla del diligente, y para el diligente, hermano, hay bendiciones grandes, hay prosperidad. Nos dice la Biblia que José, cuando Dios le habló a José y le dijo, mira, este sueño es esto y esto y esto, fue diligente, fue prosperado. Entonces, cuando somos diligentes en las cosas de Dios, Dios nos va a bendecir de una forma especial. Cuando somos diligentes en las cosas de Dios primero, Dios nos va a sacar al frente, Dios nos va a ayudar en todas las áreas, gloria al Señor, pero tenemos que ser gente diligente. Es necesario escuchar su voz. La Biblia nos dice que Samuel, él escuchaba y decía, tú me llamaste Elí, no, vete y acuéstate, era Dios quien lo llamaba. Y lo llamó una vez más, ¿eres tú? No. ¿Cuántas veces Dios nos llama y no sabemos ni qué es Dios que nos está llamando? Y creemos que fue que alguien me llamó o nos asustamos.
o que comimos algo, o que vimos algo. Pero este joven dice que otra vez Elí le dice, si te llamo otra vez, dile, he aquí que tu siervo escucha. Qué lindas palabras. Que cuando Dios te llame joven, niño, tú puedes decirle, escucho Dios. Qué lindo que desde que tú eres niño, ahora en esta juventud, en esta edad bonita, aprendas a escuchar la voz de Dios. No tomes un paso si no es la voluntad de Dios. Escucha, padre, no tomes un paso si no es la voluntad de Dios. No hagas nada si Dios no te dijo. No hagas nada si Dios no te habló. Y hablábamos en el retiro de lo que Gedeón hizo. Gedeón, en inglés se llama fleecing, le pidió señales a Dios. Pero tenemos que tener cuidado también con las señales. Si Dios confirma, si Dios llama, si Dios confirma todas las cosas, pero a veces pedimos tantas señales a Dios como que estamos dudando de Dios. Si Dios te llamó, Dios lo va a hacer, Dios lo va a cumplir. Si Dios, hay que pedimos confirmación. Pero tenga cuidado con tantas señales y señales y señales y señales. Le decía yo a los jóvenes este testimonio de un hombre, una pareja que le pedía a Dios, él le oraba y le decía, Señor, yo te voy a poner una señal. Si esta va a ser mi esposa, yo quiero ver un venado en este bosque. Ahí nunca se veían los venados. Y él dijo, yo quiero ver ese venado en ese bosque. Si sale ese venado, es que esa mujer va a ser para mí, va a ser mi esposa. ¿Cuántas veces no le hacemos eso a Dios? Señor, si brinco para este lado es que va a suceder esto. No, Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Y dice el testimonio que vinieron y pasó el venado y fue y habló con la muchacha. Y le dijo, mira, esto pasó y esto y esto y esto. Y la muchacha le dijo, no, estate tranquilo, si yo lo que quiero ser es amigo tuyo. Porque le estaba pidiendo tantas señales a Dios. Dios es fiel, iglesia. Dios es fiel y cuando usted busca a Dios en ayuno, en oración y usted le pide al Señor, sí, Dios contesta. Y cuando Gedeón estaba pidiendo estas señales era que Gedeón, él no sabía de guerra. Él lo que sabía era trabajar en la agricultura, por eso estaba pidiendo dirección. Entonces tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. En todo momento, en toda situación. Y sí hay momentos que son más críticos que otros. Sí hay momentos que son más difíciles que otros, pero en toda esa situación pídale a Dios escuchar su voz. Pídale a Dios que Dios le hable. Pídale a Dios que Dios le ministre. Pídale a Dios confirmación de lo que usted le está pidiendo al Señor. El oído se nos dio. El oído se nos dio para escuchar la voz de Dios. El oído se nos dio para escuchar su voz. Sí, nos escuchamos unos a los otros, pero en especial, yo no sé si usted me entiende, se escuchó para escuchar la voz de Dios. Si aprendiéramos a escuchar la voz de Dios, no estuviéramos en tanta derrota, no estuviéramos frustrados todo el tiempo. Como si no supiéramos cuál es el camino que tenemos que tomar. A veces caminamos, vivimos un cristianismo, tenemos a Dios, pero no sabemos para dónde es el oeste o el este, porque no sabemos qué dirección tomar, porque nuestro oído no está afinado a escuchar la voz de Dios. No está afinado a escuchar el plan de Dios, no está afinado a escuchar lo que Dios tiene para mí, no está afinado para escuchar lo que Dios en este día quiere hacer conmigo. Terminamos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Tenga cuidado que usted no se deslice de estos caminos. Tengamos cuidado que no nos deslicemos de estos caminos, porque cuando no escuchamos la voz de Dios y no atendemos la palabra de Dios, el consejo de Dios, es más fácil tomarse una aspirina para el dolor de cabeza que orarle a Dios. ¿Verdad que sí? Es más fácil tomarse una pastilla o hacer sin número de cosas que confiar en Dios, porque esto está muy accesible, está a mi alcance. Pero orarle a Dios, eso necesito mucha fe.
No deje de buscar de Dios. No deje de ayunar, no deje de santificarse, no deje de diezmar, no deje de orar, no deje de venir a la iglesia. No deje de hacer estas cosas porque si dejamos de hacerla, dice la Biblia, nos deslizamos. Termino con este versículo en Hebreos 4:2. Hebreos 4:2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Lo que nosotros escuchamos, iglesia, tiene que ir acompañado con fe. Lo que nosotros escuchamos día, lunes tras lunes, miércoles, viernes, domingo, semana, año tras año, tiene que ir acompañado con fe. La fe sin obras es muerta. Usted puede escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar, pero si usted no tiene fe en todo lo que tú ha oído, ha escuchado, si usted no le pone fe, no va a haber cambios. Hebreos 4:2 dice que escucharon la misma palabra, pero no les aprovechó el oír porque no fue acompañada con fe. Está bien, los discípulos que caminaron con Cristo, ahora te vas a sentir mejor. Los discípulos que caminaron con Cristo en Lucas 17 le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Los discípulos que andaban con Jesús, que vieron milagros, en un momento a otro le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Para dejarnos saber a nosotros que nuestra fe va a disminuir también. Para dejarnos saber que no todo el tiempo vamos a estar en 100%. Para dejarnos saber que nuestra fe va a menguar un poco, pero no dejes que se caiga mucho. Pídele a Dios que Dios te aumente tu fe. Vamos a estar de pie. A lo mejor ese es tu caso en esta noche. A lo mejor ese es tu caso en esta noche, que tu fe ha menguado. Tu fe ha menguado, tu fe se ha apagado, tu fe ya no es la misma del año pasado por los problemas, por las circunstancias. Si ese eres tú, mira, pasa al frente.